Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la demostración del teorema del punto fijo de Banach, que ha sido trabajado por mi persona, que es Johnny René Ginés Maquera, y mi compañero, que es Abimael Rivera Guzmán. En este caso, primero vamos a ir por la definición, ¿no? Bueno, el teorema nos dice que si f, que es una aplicación que va de x a x, es una contracción en un espacio métrico completo, entonces completo x, entonces f tiene un punto fijo p en x. ¿Qué quiere decir eso? Existe un punto p que al aplicarlo f es el mismo punto, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando nosotros agarramos una mapa y vamos en un lugar y vemos la mapa, un punto, y donde estamos coincide con el punto, ¿no? Aquí, como se ve en el gráfico, ¿no? Vemos que esto va a ser como una mapa y este es un punto, ¿no? Y nosotros estamos en la mapa en un puntito, en un punto P, ¿no? Y justo también eso va a coincidir con lo que es el mundito, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, eso es a eso es lo que se refiere el punto fijo de Banach. Entonces, para demostrar esto necesitamos tres cosas, ¿no? Lo que menciona el teorema Misano. Primero, ¿qué es una contracción? Luego menciona un espacio métrico completo. Dentro del espacio métrico completo vamos a hablar un poco de lo que es las sesiones de Cauchy para demostrar. Bien, entonces vamos primero por lo que es, ¿qué es un espacio métrico completo? O la definición, ¿no? Para demostrar. Un espacio métrico X es completo si toda sucesión de Cauchy en X converge a un punto de X. Ya esa es la definición del espacio métrico completo. Luego vamos a necesitar la definición de contracción. Sea X de un espacio métrico una aplicación. Luego vamos a tener una aplicación, dice, ¿no? Que va a ser f que va de x a x. Es una contracción. Si para algún constante k menor que 1 tenemos la siguiente desigualdad, ¿no? La distancia de f de x a f de y es menor que a la constante k de la distancia de x a y, ¿no? Para todo x que y que pertenecen al conjunto, al espacio x, ¿no? Luego necesitamos sucesión, que es una definición de una sucesión de Cauchy, ¿no? Una sucesión fn de funciones con valores reales definida en un dominio D que está incluido dentro de los reales. Se dice que es uniformemente Cauchy en D si dado un epsilon mayor que ser, existe un n tal que la distancia de esa función, de la función fm de x menos fn de x es menor que f para todo mn que es mayor que n y todo x que pertenece a d. Luego vamos al esquema demostrativo, ¿no? ¿Cómo van a ser los pasos para demostrar el teorema del punto fijo de Banach? Primero lo que vamos a hacer es construir una sucesión iterativa que va a ser sucesión iterativa de Cauchy, ¿no? Que va a ser el x sub n, que va a ser igual a x sub n menos 1. Luego tenemos que demostrar que este x sub n es de Cauchy, ¿no? Eso va a ser el segundo paso. Luego vamos a obtener un punto p, o vamos a obtener un límite, un punto límite, ¿no? Que va a ser el p. Luego debemos probar que p es un punto fijo y finalmente demostrar la unicidad. Con eso quedaría demostrado el teorema punto fijo de Banach. Entonces ahora vamos a la demostración paso a paso, ¿no? Que va a estar dado por mi compañero Abimael Rivera Guzmán. Ya. Ahora, continuando con la demostración, vamos a primero, como nos dijo el compañero, vamos a hacer una iteración, para lo cual vamos a decir que vamos a agarrar un punto inicial que es un x1, vamos a hacer arbitrariamente, ¿no? Vamos a elegir en el espacio x. Luego hacemos las iteraciones inductivamente mediante esta ecuación,
vamos a llamarlo xn igual a f de x sub n menos 1, para n que va a ser mayor o igual a 1. Vamos a demostrar que esta sucesión va a ser de Cauchy, ¿no? Para lo cual vamos a tener que realizar en sí hay dos formas de realizar las iteraciones. Tanto como este x sub n va a ser igual a f de x n menos 1, donde n va a ser mayor a 1, y x n más 1 va a ser igual a f de x sub n, donde lo cual va a ser n va a ser igual a 1. Hacemos estas iteraciones y va de donde x sub 2 va a ser igual a x sub 1 y así sucesivamente. Tanto igual va a coincidir con esto, o sea, entonces podemos utilizar tanto esta ecuación como esta ecuación, o sea, valen los dos. Ahora, aplicamos la propiedad de la contracción repetidamente, donde la distancia entre estos dos puntos x sub 2, x sub 1 va a ser igual a la distancia de la función de f de x1 y f de x1. Ahora, la distancia de x sub 3, x sub 2 va a ser igual a la distancia de f de x sub 2, f de x sub 1. Como hemos dicho, vamos a aplicar la contracción, entonces sería menor o igual a la definición de la contracción que nos dio el anterior compañero, k por la distancia de x sub 2, x sub 1. Ahora, por transitividad decimos de que esta distancia va a ser menor o igual a esta distancia por transitividad, ¿no? Entonces, la distancia de x sub 3, x sub 2 es menor o igual a la constante k multiplicado por la distancia entre estos dos puntos. Ahora, para esta distancia de x sub 4, x sub 3, decimos de que la distancia de f de x sub 3, f de x sub 2 es menor o igual a la constante k por la distancia entre los dos puntos x sub 3, x sub 2. Por transitividad también igual de esa forma, decimos de que esta distancia es menor o igual a esta ecuación. Ahora, lo cual vamos a denominar una ecuación 2. Ahora reemplazamos la ecuación 2 en 1. Esta ecuación en esta ecuación, donde decimos de que la primera ecuación nos dice la distancia de x sub 4, x sub 3 es menor o igual a la k por la distancia de x sub 3, x sub 2. Reemplazamos, como ya tenemos esta ecuación nos dice que vale k por la distancia de x sub 3, x sub 2. Reemplazamos en aquí, lo cual nos queda de que multiplicando estas dos constantes k nos queda k al cuadrado por la distancia de x sub 2, x sub 1. Ya, ahora, por inducción podemos deducir o generalizar, ¿no? Para una constante o para cualquier r, ¿no? En este caso hemos tomado un r donde la distancia de x sub r más 1, xr es igual a la distancia de f de xr, f de xr menos 1. A ver, aplicando la contracción a esta ecuación, decimos de que la distancia de xr más 1, xr es menor o igual a la distancia a la multiplicación de la constante por la distancia, ¿no? Lo cual vamos a llamarle ecuación 3. Ahora, la distancia de x sub r, x sub r va a ser menor o igual a la multiplicación de la constante por la distancia r menos 1, xr menos 2, que vamos a llamar una ecuación 4. Ahora vamos a reemplazar la ecuación 4 en 3. Tenemos la distancia, esta distancia que está aquí va a ser menor o igual a la multiplicación de esta constante por esta distancia. Vamos a reemplazar, ¿no? Como ya tenemos esta distancia de esta aquí, entonces reemplazamos aquí. Ahora, la distancia de xr más 1, x sub r, la multiplicación de estos nos va a quedar de esta forma. Ya, para lo cual, así sucesivamente, vamos a tener que llegar a esta ecuación mediante por inducción, ¿no? Y de lo cual lo vamos a llamar una ecuación 5. Ahora, entonces, para demostrar, ¿no?
para demostrar esta ecuación, vamos a usar la definición la definición iterativa y la ecuación de la contracción o la definición de la contracción. A ver, para r igual a 1, la distancia de x, reemplazamos, ¿no? En la ecuación, reemplazamos en la ecuación 5, donde nos queda de que reemplazamos y x1 más 1, x sub 1. Entonces, reemplazamos, nos quedaría de que esto sería 0, y la distancia multiplicada nos quedaría solamente este constante se quedaría 1, y lo cual nos dice que esta distancia va a ser menor o igual a esta distancia. En otras palabras, que estas distancias son iguales para cuando r igual a 1. Ahora, para r cuando es igual a 2, la distancia de x sub r, x sub 2 es menor o igual a k a la 1, o bueno, multiplicado por la distancia de estos dos puntos de x sub 2, x sub 1, nos va a quedar de esta forma. Ahora, también reemplazando para r igual a 3, nos quedaría de esta forma. Nos quedaría de esta forma la ecuación para r igual a 3. Ahora, por inducción, ¿no? Por inducción, decimos de que para algún k mayor o igual a 1 va a pertenecer a los enteros positivos. Para lo cual la ecuación, la distancia entre estos puntos va a ser menor o igual a esta k, es una k minúscula, no esta k, es una k minúscula, va a ser k a la k menos 1 por la distancia entre estos puntos, que lo vamos a llamar una ecuación 6. Ahora debemos probar que es válida para un r igual a k más 1, que en la ecuación 5, ¿no? Vamos a tener que reemplazar en la ecuación 5. Para lo cual, de que nos dice la ecuación 5 de que k a la r menos 1, entonces reemplazamos en esta parte, nos quedaría de esta forma, de que la distancia entre estos dos puntos es menor o igual a la k más 1 menos 1 por la distancia entre esos dos puntos, donde nos quedaría en esta forma, reemplazando todo ya, nos quedaría de esta forma la ecuación. Ahora empezamos con la distancia, ¿no? La distancia de esta ecuación, y aplicamos la contracción, la definición de la contracción. De lo cual, aplicando la definición de la contracción, nos dice de que esa distancia va a ser menor o igual a la distancia aplicando la función, ¿no? Y ahora, la distancia de este punto a este punto, aplicando la contracción, nos quedaría multiplicar aquí, ¿no? Y solamente nos quedaría la distancia entre estos puntos, x sub k más 1 y x sub k. Ahora, multiplicando esto, vamos a tener que reemplazar, ¿no? La ecuación 6. ¿Qué nos dice la ecuación 6? De que esta ecuación va a ser menor o igual a esta ecuación. Entonces, hemos reemplazado y nos quedaría de esta forma, donde la multiplicación de estos solamente nos quedaría de que esta ecuación es igual a esta ecuación. Y mediante esto solamente nos quedaría esto, resolviendo esta ecuación.